Las exposiciones en el extranjero estarían poniendo en grave riesgo 9 mantos y 12 cerámicos de la cultura nazca, 21 piezas que forman parte de un paquete de 207 muestras históricas de esa cultura, que fue cedido por el Ministerio de Cultura al Mali para que pueda ser mostrado al mundo. Ese, ojo, no es el problema, pues a pesar de que se cuestione el monto pagado al Estado por esa muestra, sino que pese a la existencia de 2 informes en los que 2 curadoras del ministerio advierten afloramiento de sales en el caso de los cerámicos y constantes desprendimientos de fibra en el caso de algunos mantos, no se tenga hasta hoy la capacidad de ordenar su retorno de las que están por lo menos en riesgos. No se hace. Y las curadoras que informaron eso simplemente ya no son más las comisarias encargadas de velar por su seguridad, sino una que forma parte del Mali, el museo que lo pidió para ser expuesto. Carla Musqui y Walter Jiménez con el reportaje. Nuestro más preciado patrimonio cultural en riesgo. Mantos paracas y ceramios de la cultura nazca enrollados indebidamente durante meses y almacenados en cajas que no prestarían las garantías a miles y miles de kilómetros del Perú. Se han enrollado para un embalaje temporal con un plazo máximo de 2 años, digamos. Pero si justamente las comisarias advierten que el enrollar y desenrollar es lo que está afectando los mantos. Por eso no se van a desenrollar. Piezas únicas que salieron en calidad de préstamo a museos internacionales y hoy están fuera del alcance de sus curadores y conservadores peruanos, confinadas en almacenes con la venia de una ministra de Cultura que no quiso escuchar a sus especialistas que se oponen rotundamente. Tanto los textiles, mantos del Museo de Pueblo Libre y otros bienes del Museo Regional de Ica presentan problemas de conservación, por lo que se recomienda el retorno sin excepciones. Rosa Chocano Mena, comisaria del Ministerio de Cultura. Piezas irreemplazables con problemas de conservación que corren el riesgo, en el caso de los ceramios, de sufrir roturas, deformaciones y desprendimientos de la capa pictórica. En el caso de los mantos, consecuencia de enrollar y desenrollar la posible rotura de la estructura textil. ¿Usted cree que estas piezas están más seguras en algún lugar de España que aquí? No es algún lugar de España, es un lugar certificado, por supuesto. El Perú, México, todos los países del mundo viven de alguna manera mostrando las particularidades de su riqueza cultural en otras partes del mundo. Sería irresponsable arriesgar la integridad de dichos bienes, habiendo evaluado actualmente su estado de conservación y debilitamiento. Rosa Chocano Mena, comisaria del Ministerio de Cultura. ¿Qué significa para los mantos que datan de hace muchísimo tiempo que los enrollen y los desenrollen antes de llevarlos a un museo? Ni una alfombra se puede enrollar y desenrollar así nomás, ¿ya? Creo que aquí la responsabilidad del Mali es muy grande. Las comisarias han informado cómo está haciendo ese traslado y la historia le va a pasar factura. Este es un caso prehispánico que está soportado en una especie de cuadro y expuesto a una temperatura regulada, así como una luz regulada. El problema es cuando se traslada y se embalan este tipo de piezas. Esta es la alerta que ponen las comisarias, que al movilizarse de un museo a otro, este tipo de mantos sufren un daño irreparable. Lo dice el Consejo Internacional de Museos. El transporte y exposición de las piezas causan daños acumulativos en el tiempo. No están dañadas, están en riesgo. Si están en riesgo, ¿qué hacen en un almacén de España hasta junio del 2019? Mantos paracas que quedarán enrollados durante 7 meses más a su suerte.
Las piezas no retornan porque se encuentran en sus cajas y retornarán con todo el corpus completo, porque así lo manda la resolución que autorizó su salida. Pero se podría modificar la resolución. Pero creo que no ganamos nada. Vean ustedes, este es un paño con diseños de felinos geometrizados de Paracas. Es un paño de la cultura pre-inca que con el pasar del tiempo se ha visto expuesto y dañado en sus tejidos. Lo que advierten las comisarias es precisamente esto, que al enrollarlas y desenrollarlas, los tejidos, las fibras, sufren, se empiezan a romper, se empiezan a deshilar, como estamos viendo con el paño de la cultura Paracas. Se trata de 207 bienes integrantes del patrimonio cultural de la nación, piezas de la cultura nazca altamente apreciadas por museos, coleccionistas y seguidores del arte y la cultura de todo el mundo. Bienes entre los que se cuentan 104 piezas, entre mantos y ceramios del Museo de Arqueología, Antropología e Historia del Perú y el Museo Regional de Ica. En el tema de la preservación del patrimonio cultural arqueológico de nuestro país, es rentable. Hay gente que insiste, no, si eso no genera dinero, no, sí genera dinero, y mucho dinero, porque en el mundo hay un interés desde la conquista española de los Andes por saber qué tipo de vida había antes. Piezas que nuestros antepasados nazca guardaron en sus tumbas entre los 900 y 200 años antes de Cristo. Los símbolos de su vida, las cerámicas, los textiles, las piezas de oro, todo lo pusieron para la eternidad y así han llegado hasta nosotros. De pronto, y tras una exitosa exhibición local, el Patronato Privado del Mali asumió el liderazgo y gestionó la entrega de las 207 piezas para ser presentadas en los museos de Rydberg en Zúrich en noviembre del 2017 y Bandeskunsthalle en Alemania en abril del 2018. Ceramics, textiles. We've done 3D models, animations, pieces that come from public collections, from museums in Peru. Dos exposiciones que, si bien tuvieron gran impacto mundial, al cierre de los mismos se presentó un informe sobre 26 piezas que puso a todos en alerta. Textiles y cerámicos debilitados y con problemas de conservación. Se recomienda su retorno al Perú sin excepción. Rosa Chocano Mena, comisaria del Ministerio de Cultura. Y adivine qué pasó. No regresaron al Perú. Fueron enviados a España hasta junio del 2019. Es que la recomendación es clara, dice, tanto los textiles, mantos del Museo de Pueblo Libre y del Museo Regional de Ica y otros bienes del Museo Regional de Ica presentan problemas de conservación, por lo que se recomienda el retorno sin excepciones para que estos bienes sean atendidos y se les dé el descanso necesario. Sería irresponsable arriesgar la integridad de dichos bienes habiendo evaluado actualmente sus estados de conservación y debilitamiento. No sé quién firma eso, pero con respecto a lo del Museo Regional de Ica... Ministerio de Cultura. Apelo aquí a su patronato. Van a tener un extranjero de director del museo. ¿Cuáles son sus prioridades? ¿Seguir sacando al extranjero las fiestas peruanas? ¿Acaso nos traen de España la Dama de Elche? ¿Acaso nos traen la primera Biblia de Gutenberg? ¿Ya? Sí, claro. O sea, entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué pasó exactamente con las 26 piezas recomendadas por las comisarias?
por las mujeres que viajaron en representación del Estado para cautelar la buena conservación de nuestros bienes patrimoniales en el extranjero. Un primer informe de las comisarias Heidi Grandes y Teobalda Ramos recomienda que 9 cerámicas del Museo Regional de Ica reciban un tratamiento de desalinización. De no ser así, se corre el riesgo de que las piezas sufran roturas, deformaciones y desprendimientos de la capa pictórica. Piezas que hoy se sabe fueron trasladadas hasta Europa, pese a que antes del viaje la directora del Museo de Ica se mostró preocupada por el afloramiento de sales en sus ceramios. Sin embargo, nadie le hizo caso. Quería saber en qué situación se encuentran las piezas de su museo. Bueno, no le puedo contestar mientras no tenga las autorizaciones respectivas. Lamentablemente es así. El mismo informe advierte que 7 textiles del Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú y 5 del Museo de Ica sean reemplazados debido a que su constante préstamo a exposiciones ha demandado un sistema de embalaje, enrollar y desenrollar que va produciendo tensión en los hilos, lo que genera la rotura de la estructura textil, así como constantes desprendimientos de fibra que dan muestra de su debilidad, situación que puede generar daños irreversibles sobre nuestras piezas de la cultura nazca. Pero es lo que se refiere, pone en riesgo. O sea, si yo fuera comisaria, te diría, los hilos están rotos. ¿Y por qué dice constantes desprendimientos de fibras? Pero a futuro. Porque si fuese a futuro sería desprendimientos. Todo. Acá te dice constantes desprendimientos. Creo que lo que tenemos nosotros en este instante es una discusión semántica, ¿no? El discurso fácil es decir, promueve al Perú. Claro que promueve al Perú. Pero ¿cuál es el costo-beneficio de esta promoción del Perú en el extranjero? Pese a esta alerta roja, el Patronato del Mali, con la venia del Ministerio de Cultura, decidió que todas las piezas se vayan a España para ser exhibidas en la Feria Arco Madrid 2019. Sí, todas, incluso las piezas que corren un alto riesgo de dañarse, viajaron a Madrid, embaladas y enrolladas en cajas que no darían ninguna garantía. Así se quedarán los mantos enrollados hasta junio del 2019, pasando por encima, además de un segundo informe de la comisaria del Ministerio de Cultura, Rosa Chocano, que se opone rotundamente a que las piezas se queden en un almacén. Por lo que se recomienda el retorno sin excepciones. Las piezas están actualmente en las instalaciones de TT International Art Movers, que es la principal empresa de transporte y embalaje de España. Entonces este informe no tiene ningún valor. Es que yo no he tenido acceso a ese informe. Lo que a mí me llegó del ministerio fue, ok, hacemos la exposición, excelente, pero no exhibamos 19 piezas, de los cuales 5 son textiles del Museo de Pueblo Libre y 12 son cerámicos. Peor aún, 7 de las piezas que no deberían exponerse sí se van a exponer, nuevamente pasando por encima de la autoridad nombrada por el propio Ministerio de Cultura, entre ellos piezas del Museo Regional de Ica. Me imagino que el permiso me ha sido otorgado a mí porque han evaluado ese informe y digamos, han ponderado y han tenido, digamos, una evaluación interna. Y han decidido no hacer caso. Y han decidido no hacer caso a ese preciso, al caso del Museo Regional de Ica. Al otro caso están haciendo totalmente caso. Así como lo oye. Pese a haber 2 informes en contra y la opinión también en contra del propio director del Museo de Arqueología e Historia, guardián de los mantos Paracas, Iván Gessi, la ministra Patricia Balbuena consiguió en septiembre del año pasado que el presidente Vizcarra modifique el reglamento de la Ley de Patrimonios para que se extienda el plazo de las piezas en el extranjero y estén presentes a como dé lugar en Arco
Madrid, sin que se haga una sola referencia a las piezas en altísimo riesgo de la cultura nazca. Toda una aparente guerra de intereses que terminó con la destitución de Iván Gessi. ¿Por qué el señor Gessi dejó de ser director? Porque el Museo de Pueblo Libre es un cargo de confianza. ¿Qué pasó que le retiraron la confianza? Se retira la confianza fundamentalmente porque pensamos que hay otras personas que están alineadas a los objetivos institucionales de la gestión del ministerio. Creo que una primera medida es disponer que las cosas retornen. Y cuando lleguen, disponer que expertos, peritos especializados comprueben qué tipos de daños se han realizado. Y no solo se fue Gessi. Las comisarias que pusieron en alerta sobre las piezas afectadas por tanto transporte y exposición ya no están más. No serán las comisarias que custodien nuestros bienes patrimoniales en Arco Madrid 2019. En reemplazo de ellas estará Andrea San Martín, curadora no del Estado, sino del Mali. Estamos hablando de una situación en la que el curador sería juez y parte. Resultaría siendo juez y parte. Por un tema de gestión y para no seguir manipulando, se decidió que todo vaya al almacén de Madrid y cuando concluya, vuelve a Lima. ¿No es por un tema de costos? También por un tema de costos, ¿no? Porque les resultaría a ustedes mucho más caro fragmentar el corpus. ¿Sabes lo que pasa? Que habría que mandar a hacer cajas especiales allá, o sea... Pero esas piezas se lo merecen, ¿no? Mira, son únicas. Mira, sí, pero irreemplazables. Como te digo, hay muchísimas piezas que se mantienen enrolladas. Nosotros no hemos querido poner y no permitiríamos como sector poner en riesgo el patrimonio cultural peruano. Es decir, las 207 piezas, aseguradas cada una hasta por $1 millón, no retornarán hasta junio del próximo año. Terminarán con una gira de exposiciones por las que el Mali y los organizadores pagaron tan solo $30.000 al Museo de Pueblo Libre y $23.000 al Museo de Ica, a pesar que los museos de Suiza y Alemania habrían pagado más de 80.000 euros por nuestras piezas. Para nosotros no es un proyecto de lucro, para nada. O sea, para nosotros no es ninguna ganancia. Hay gente que insiste, no, si esto no genera dinero, no, sí genera dinero y mucho dinero, porque en el mundo hay un interés desde la conquista española de los Andes por saber qué tipo de vida había antes. ¿Y qué dice de todo esto la ministra de Cultura, Patricia Balbuena? De ella solo sabemos que el 31 de octubre estuvo celebrando Halloween en Puerto Maldonado. Como lo ven, Halloween, no el peruanísimo día de la canción criolla, mientras importantes piezas de la cultura nazca están en riesgo. El Mali, el Museo de Arte de Lima, un patronato privado, ha asumido el liderazgo en este caso. ¿Qué le corresponde al Estado? La fiscalización. Ministra de Cultura del Perú en modo Halloween. Nada que Día de la Canción Criolla ni nada. Ella, ministra de Cultura, Halloween. Así estamos. Bien, los informes, a pesar de la redacción protocolares, son bastante claros. Afloramiento de sales en el caso de los cerámicos y constantes desprendimientos de fibra en el caso de los mantos. Y desde el Ministerio de Cultura, ¿qué dicen los portavoces? Pero es solo un riesgo, como si eso fuera poca cosa tratándose de un patrimonio histórico del país. No se puede ser indolente con un patrimonio de ese peso, de tantos siglos de historia nuestra, sobre todo. Eso es lo que termina realmente indignando de toda esta historia. Bien, nos